Bienvenidos, damos gracias al Señor por sus bondades. Vamos a abrir las Escrituras al libro de los Salmos, el Salmo 119 y el versículo número 108. La última enseñanza fue una luz en la aflicción. Hoy nos toca una luz en su ofrenda, siempre basado en la vida del rey. Una luz en su ofrenda. El Salmo 119, versículo número 108. Dice así la palabra de Dios: Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Amén. Bendito Dios, oramos para que nos bendigas con tu palabra, con tu enseñanza, con tu instrucción, con tu dirección, con tu amonestación. Señor, sé propicio en nuestros corazones. Háblanos, enséñanos de tal manera que podamos salir de este lugar más bendecidos. En el nombre de Jesús oramos para que tú seas propicio con tu pueblo. Bendecimos a nuestros hermanos que están con nosotros en esta hora conectados. Bendecimos nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. Una luz en su ofrenda. Qué importante. Hemos estado viendo y desarrollando el punto principal, que es la iluminación del camino de la vida. Y estábamos tocando lo que es una luz en la aflicción. La importancia de poder saber cuál es la voluntad de Dios en esos momentos tan difíciles, en los cuales Él muestra qué es lo que nosotros debemos de hacer, dónde debemos de ir, cómo debemos de hacerlo y cómo debemos de ir también. Hoy es una luz en su ofrenda, en su sacrificio voluntario, en su sacrificio voluntario. Esto podría ser también en su testimonio en el sentido de que qué es lo que respaldaba a David, al ungido de Jehová, cuando él ofreció sacrificios voluntarios. Un elemento importante del sistema mosaico fue la disposición de sacrificios voluntarios. La disposición de sacrificios voluntarios. También habían sacrificios obligatorios, los cuales trataban con el pecado. Voluntarios y también obligatorios. Era obligación presentar una ofrenda. Entonces como le dijera, los sacrificios voluntarios eran los llamados ofrendas de olor grato. Así eran llamados, ofrendas de olor grato. No significa que los sacrificios obligatorios no fueran de olor grato. Sí, eran también de olor grato, pero no eran llamados así. Eran de olor grato porque la ley indicaba que es lo que tenía que hacerse cuando se ofrecía una ofrenda por el pecado. Si se hacía conforme a la palabra, esto es conforme a la ley, que hemos visto de una manera increíble desde el versículo número 1 hasta donde hemos llegado, el versículo 108, hemos encontrado la infinidad de ocasiones en las cuales para David lo más importante siempre era la palabra de Dios, era la ley de Dios, eran sus estatutos, sus juicios, que vienen a representar lo mismo, la palabra de Dios. Eran de olor grato porque eran conforme a la palabra de Dios, era conforme a lo que Dios exigía, conforme a lo que Dios pedía.
El libro de Levíticos describe instrucciones para 3 de estas ofrendas. Las ofrendas por el pecado, de las cuales nadie quedaba excluido. De las ofrendas por el pecado, nadie quedaba excluido. Estas se ofrecían desde becerros, carneros, ovejas y machos cabríos, hasta tórtolas y palominos para los que eran pobres. No había exclusión. Todos tenían cómo poder ofrendar por estas ofrendas que eran por el pecado. Qué maravilloso es saber que alguien no podía decir que no podía, porque todo el mundo estaba en la capacidad de ofrecer lo que Dios pedía. Entonces, qué importante esto, porque en aquel tiempo, como en el de ahora, cuando se termine esta enseñanza con la ayuda del Señor y que usted pueda comprenderlo, se va a dar cuenta también que ninguno de nosotros queda excluido en ofrendar al Señor. Amén. También las ofrendas de alimentos, conocidas también como oblaciones, que eran además de los holocaustos, ofrendas por los alimentos, ofrendas de alimentos, mejor dicho. También estaban las ofrendas, cuando hablo de las oblaciones, también habían de libaciones, que era el derramar. Un ejemplo fue cuando David expresó aquel deseo de tomar agua del pozo de Belén, y era un precio de sangre porque sus hombres expusieron su vida, y como la vida está en la sangre, entonces para David eso tenía un precio, y la sangre era únicamente para poder ofrecerla a Dios. Entonces David la dio como una ofrenda de libación, la derramó el agua en una forma simbólica de que solo Dios merecía una ofrenda de la vida. También le decía de las ofrendas a Dios del fruto de la labor de cada uno de ellos. Todas estas ofrendas simbolizaban una dedicación total y reconciliación con Dios. Fíjense que estoy siendo bien claro, porque hay un punto muy importante y quiero anticiparme para que no le dé la gran importancia a estas 3 cosas que he dicho, porque aquí estamos viendo en el versículo 108 de una ofrenda que no está aquí representada en las 3 cosas que he dicho, hablando de lo que David dice en el versículo 108. No está representada esa ofrenda que David le dio al Señor. Entonces, todas estas ofrendas simbolizaban una dedicación total. No significa que lo que David ofreció, lo que David hizo, no era una dedicación. Claro que sí, era una dedicación también. Pero estoy hablando de las 3 cosas o 4 que he mencionado: las ofrendas por el pecado, oblación y libación, y también por lo que como fruto de las labores. Todas estas se llamaban ofrendas de olor grato, precisamente porque para Dios tenían olor grato. Pero aparte de estas estaban las ofrendas voluntarias de su pueblo. ¿Cuáles eran estas? Eran aquellas que eran motivadas por su amor hacia Él o por su amor a Él. Habían ofrendas voluntarias. Ellos podían dar más de lo que se le pedía conforme a la ley. Ellos podían traer voluntariamente todo lo que ellos quisieran a Dios, sencillamente para manifestar su amor y su agradecimiento al Señor. Ellos podían traer más de lo que ya habían dado, de lo que la ley les exigía, de lo que ellos tenían que pagar por asuntos de pecado, etcétera. Ellos también tenían ofrendas voluntarias, sacrificios voluntarios, que brotaba de su corazón el simple deseo de sentir amor por el Señor, de sentir gratitud por el Señor, y esto lo hacían de una manera voluntaria. Todo esto es normal en la vida de nosotros los creyentes. Todo esto lo podemos hacer, y eso va a depender qué clase de corazón es el que nosotros tenemos.
Pero hay algo muy interesante en este versículo 108, porque David está hablando de algo totalmente diferente. Y lo voy a volver a leer. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Mire qué tremendo. Ahí no hay nada de lo que hemos dicho anteriormente, sino de los sacrificios voluntarios de su boca, dice David. Entonces, él ofrece a Dios los sacrificios voluntarios de su boca. Fíjese que aparte de este versículo, solo hay un lugar, además de en las Escrituras, en donde se menciona algo similar. Y eso quiero que lo veamos en el libro de Deuteronomio, capítulo número 23, versículo, vamos a leerlo desde el 21, pero es el 23, desde el 21, dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Esto está hablando de todas las ofrendas anteriores, de lo que se comprometía, de lo que se prometía con nuestra boca. Pero David no se está refiriendo a eso. Tiene el contexto de esto, está hablando prácticamente de lo mismo, pero ya lo va a ver que en una parte diferente. ¿Por qué? Porque cuando Dios me bendice y su ley me exige algo, yo le doy al Señor esa parte que le corresponde, que Dios no tiene que pedírmela, yo ya lo sé porque conozco su ley. Pero cuando Dios me ha bendecido, entonces cuando Dios me va a bendecir, porque yo creo que Dios me va a bendecir, aparte de lo que sé que dice su ley, le puedo decir al Señor. Un ejemplo en el caso de Jacob, que aunque todavía no había ley, vemos en el caso de Jacob que le dice: de todo lo que tú me des, de todo lo que tú me bendigas, el diezmo de todo te daré. No había ley. Entonces vemos que Jacob cumplió con eso que él había prometido. Entonces, quiero que sigamos. En el 22 es muy importante: mas cuando te abstengas de prometer, o sea, si no vas a cumplir, y estamos hablando de cosas materiales, de cosas que Dios nos da, de cosas que Dios nos bendice. Es mejor, dice el Señor. Debes de conocer tu corazón, debes de saber cómo eres. Si vas a ofrecer algo y no lo vas a cumplir, Dios no te está obligando a que tú le des, ni a que tú le prometas. Pero si estás consciente que no lo vas a hacer, mejor no prometas, para que no haya pecado en ti. Repito: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. El 23: pero lo que hubiere salido de tus labios, estamos hablando de todas las cosas materiales, las ofrendas de las 4 cosas mínimas que he mencionado, tienen que ver con tiene que ver ese contexto con eso. Pero aquí David está descubriendo algo tremendo, algo maravilloso, algo que solamente un corazón adorador, un corazón que sobrepasa los límites de la gratitud, un corazón que le es revelado, un corazón que encuentra algo más de lo que la ley ordena, exige. Qué tremendo eso. ¿Qué clase de corazón tenía David? ¿Qué clase de corazón tenemos nosotros? Que tiene la capacidad de encontrar algo más de lo que la ley normalmente dice y de lo que nadie puede ver y nadie puede encontrar y nadie desea hacer. ¿Qué es lo que nos lleva a ese nivel? ¿Qué es lo que nos puede llevar a nosotros a ese nivel de encontrar, de descubrir
algo que Dios no exige. ¿Está comprendiendo? Eso va a depender de la clase de corazón que nosotros tengamos hacia el Señor. Sobrepasa los límites de las exigencias. No es lo que Dios me pida, no es lo que Dios me exija, sino lo que Dios espera de mí. Esto va más allá de lo que el Señor expresa: he hallado a un hombre que hará todo lo que yo le mande. Pero cuántas cosas Dios nos manda, pero que depende de nuestro corazón el saber qué más el Señor espera de nosotros. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Qué clase de adoradores somos? ¿Qué clase de servidores somos? ¿Qué clase de mensajeros somos? ¿Qué clase de sacerdotes somos? ¿Qué clase de alumnos somos? Tremendo. Encuentro que este hombre nos deja siempre admirados. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, porque lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Qué importante, ¿verdad? Al tiempo de David, y en otros tiempos, muy antes y después, Israel se había engrosado. El pueblo de Israel se había engrosado. Y yo quiero ocupar si regresa conmigo, no sé si se perdió el salmo, en el versículo número 70, a pesar de que está en el mismo salmo, pero el engrosamiento en el corazón de Israel fue antes y durante y después de David. Este ha sido un problema siempre en el pueblo de Dios, y la iglesia no es excepción. Qué tremendo esto. Fíjese que en el versículo 70 dice, se engrosó. Solo estoy ocupando aquí la palabra esa, pero vamos a leer todo el versículo. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Mire qué tremendo, mire qué hombre más maravilloso, David. Usted y yo podemos opinar lo que nos dé la gana de David. La opinión de Dios es totalmente diferente a la nuestra. La gente puede opinar lo que quiera de usted. La opinión que Dios tiene de usted es totalmente diferente a lo que la gente pueda opinar de usted. Eso es algo maravilloso que a usted no le debe de importar, y lo digo en el buen sentido, no le debe de importar qué opinan los demás de usted, en lo que usted hace, en lo que usted da. Lo que a usted y a mí nos debe de interesar es qué Dios dice de nosotros. El día de ayer, hablando con un hermano, porque hay circunstancias en las cuales nos sentimos muy mal por las cosas que hacemos, por las cosas que decimos, por las cosas que damos, etcétera, por lo que se nos exige y damos, y vemos que nadie está conforme aquí en la tierra. Muchos pueden creer que estamos equivocados, muchos pueden creer que estamos mal, y somos juzgados. Y en esos momentos, y me traslado al tiempo de Nehemías, en esos momentos difíciles y duros que vivimos en esta tierra,
Porque solo nosotros sabemos por qué estamos dando lo que estamos dando, por qué nosotros no estamos dando lo que no estamos dando, por qué nosotros hablamos lo que hemos dicho, por qué nosotros hacemos lo que hemos hecho, vale la redundancia en cada una de ellas. Solo nosotros sabemos, y abajo, hermanos, sentimos como que todo nos ha salido mal, pero lo traslado a los tiempos de Nehemías. Y Nehemías mira hacia el cielo y dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando todas las cosas aquí aparentemente te van mal, pero miras al cielo y Dios se sonríe contigo, ese debe ser tu fortaleza. ¿No se ha encontrado usted en situaciones así, difíciles, duras, donde todo se ve mal? Pero si el Señor le sonríe, usted debe ser y debe sentirse fortalecido. Lo que Dios diga de usted, eso es lo que vale. Para el que tenga oídos. Entonces Israel se había engrosado. Ahora, tomé esta palabra engrosado, hablo del versículo 70. La palabra hebrea es tafash. SH al final, tafach, tildada la última A, tafach. Y propiamente significa ser grueso. Eso significa, ser grueso. Pero figurativamente, ¿sabe qué significa ser grueso? Ser tafach es ser estúpido. Imagínense qué tremendo lo que significa. Figurativamente es ser estúpido. Amén. Significa engordar. Y aquí la palabra es que su carne volvería a ser llena de la gordura. A eso eso significa. Su carne volvería a ser llena de grosura. Significa que Israel se engrosó. Significa que Israel se engordó. Significa, mire qué tremendo, yo espero que me lo tome como una palabra de Dios, hermano. Significa que al engrosarse, al engordarse, al llenarse de grasa, Israel se volvió estúpido. Mire qué tremendo. ¿Por qué se volvió estúpido? Porque eso significa que Israel se volvió insensible a causa de la grasa. Se volvió insensible a causa de la grasa. Amén. Y fíjese que en el versículo 70, acuérdese que la grasa es figura de impermeabilizante o impermeabilizador. Significa que el agua no penetra. Y la palabra representa, el agua representa la palabra, pero la grasa representa aquella insensibilidad que no permite que la palabra penetre. Si tan solo entendiéramos los daños que ocasiona la gordura, de las cosas que no estamos conscientes. Lo hablo físicamente en estos momentos, pero también lo hablo en lo espiritual, porque en el caso de Israel se dio espiritualmente. Se volvió insensible. Y cuando nosotros estamos pasados de peso, ¿a qué somos insensibles? ¿No se ha fijado de que cuando estamos pasados de peso todo no nos importa, nos vale? A mí qué me importa. Y no soy yo, pues. Y no es mi vida. Y ni papá ni mamá, que son los que nos engendraron y nos concibieron y nos parieron en todos los sentidos. ¿Qué decimos nosotros? A mí qué me importa. Y no es mi vida, pues déjeme a mí, yo soy así soy. Insensible.
Por eso encontramos nosotros que en los tiempos del Génesis, en los principios, allá en el capítulo número 4, cuando comenzaron a multiplicarse, ellos comenzaron a hacer una torre, la torre de Babel, y ocuparon tierra, arena, asfalto para pegar como ladrillo. Desde ese tiempo, hablando de la impermeabilidad, era gente que se había vuelto estúpida. Querían hacerse ellos un gran nombre. Querían ellos ser independientes, autosuficientes y demostrar. Y el final de ellos, ¿qué fue? Confusión. Amén. El 70 se engrosó el corazón de ellos, oiga, como cebo. Aquí la palabra es Helev. Helev. K-J-E tildada L-E-B. No V, B. Que significa gordo, gordura. Propiamente la parte más rica o selecta. Lo escogido, abundancia o lo mejor. Qué tremendo. La abundancia nos puede llevar a volvernos insensibles. Lo mejor nos puede llevar a la insensibilidad. Lo mejor de este mundo nos puede llevar a que nos volvamos estúpidos. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ay, Dios mío. Yo sé que lo que estoy diciendo es bien duro. Pero lo único que quiero es enseñarle, hermano. Y siento como que tengo un año de no predicar. Quiero terminar con esto, hablando de que Israel se había engrosado. Mire qué tremendo en los tiempos que había vivido. ¿Usted nunca ha pensado por qué se engorda el animal? ¿Por qué se engorda un animal? Para sacrificarlo. O sea, para matarlo. El que tenga entendimiento. ¿En qué se había engrosado Israel? En lo espiritual. No me gusta usar la palabra religión, pero ellos se volvieron religiosos. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos engrosado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto religiosos? ¿Y cómo vamos a encontrar si necesitamos un corazón como el de David para poder encontrar lo que Dios está esperando de mí sin que Él me lo pida? Está esperando que yo lo encuentre, que yo lo descubra. Pero ¿cómo lo voy a descubrir si estoy engrosado? Así estaba Israel. ¿En qué sentido hablo de engrosar? Se habían engrosado en la religión. ¿Cómo? Los sacrificios a Dios se habían tornado más importantes que el mismo Dios. ¿Para cuántos de nosotros el servicio se ha vuelto más importante que venir a adorar al Señor? ¿Para cuántos de nosotros venir a tocar un instrumento es más importante que Dios? Porque venimos pensando en que vamos a tocar, venimos pensando en que vamos a cantar, venimos pensando en que vamos a dirigir, venimos pensando en que vamos a servir, venimos pensando en que vamos a predicar. ¿Y Dios? ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Traemos nosotros una preparación en nuestro corazón para venir a ofrecerle al Señor lo que Él espera de nosotros sin que Él nos lo pida, sin que Él nos obligue, solo porque nos sobra alimento, oblación,
Solo porque nos sobra bebida, libación. Solo porque nos sobra el producto de lo que hemos sembrado. Y le traemos más de lo que dice la ley, o sea, más del diezmo. ¿Cuántos venimos solamente porque venimos a llenar un requisito? Ay, hermano, si tan solo entendiéramos la palabra de Dios, dijera, no, mejor no corras, mejor quédate en tu casa y come tranquilo, descansa, porque eso no es lo que Dios quiere de ti. Pero también algún día le va a amanecer, venga así. Nos va a amanecer. Nunca me estoy excluyendo, hermano. Si usted lo oye de mí, no lo hago con esa intención de excluirme. Estoy en este, arrieros somos. Y en el camino andamos. Pero es mi deber enseñar. Mira qué difícil es enseñar las verdades cuando usted es un humano. Es duro. Así como debe ser duro regir las leyes, ¿verdad? Y uno es humano, imperfecto. Qué difícil es tirarle piedras al vecino cuando nuestro techo es de cristal. Pero como yo aquí no soy el hermano Eduardo, sino un parlante. En el Antiguo Testamento, en repetidas ocasiones, Dios reprende a su pueblo por tener esta actitud. Se habían engrosado. Amén. ¿Cómo está nuestro corazón? De seguro, David, hemos visto los 107 versículos anteriores, en muchos de ellos, que David era un hombre que amaba la palabra de Dios. Significa que David estudiaba la palabra de Dios con tanta dedicación. ¿Quiere usted ser un buen servidor? Dedíquese a la palabra. ¿Quiere ser usted un gran músico? Dedíquese a la palabra. ¿Quiere ser usted un gran cantor? Dedíquese a la palabra. ¿Quiere usted ser un gran siervo de Dios? Dedíquese a la palabra. David se dedicó con gran esmero, y eso lo llevó a que vio algo que nadie más parece haber visto o haber notado, escondido en las instrucciones de la ley, y ya lo leímos. Deuteronomio 23:23. Amén. ¿Se recuerdan lo que leímos? Solo lo vamos a volver a leer. Deuteronomio 23:23. 23:23. Le gané. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Significa que David se va más allá de lo que aquí está diciendo. Amén. ¿Cuántos nos conformamos con lo que leemos así nomás? ¿Cuántos nos conformamos con lo que nos interpretan? ¿Cuántos nos conformamos? Hace poco estuvimos viendo un ejemplo sobre los 10 leprosos. ¿Quién les dio la orden? Piense, ¿quién les dio la orden de presentarse ante el sacerdote? ¿Quién les dio la orden? El Señor, con mayúscula. El Señor, Dios mismo, el autor de la ley, les dio la orden y les dijo: vayan y preséntense ante el sacerdote. ¿Para qué? Para que ellos volvieran a ser ciudadanos normales y pudieran entrar a adorar al templo. Pero ¿qué pasó con los otros 9? Se engrosó el corazón de ellos.
y la gratitud que va más allá del conocimiento, y la gratitud que va más allá de la exigencia. Porque el Señor les dio orden a los 10. A los 10 les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Ellos tenían que presentarse ante el sacerdote obedeciendo la orden del Señor. Pero hubo uno que dejó de hacer lo que se le había dicho que hiciera y regresó a donde el Señor, y que no le había dado orden para que le dijera, ¿y dónde están los otros? ¿Que no eran 10? Hermano, no estoy hablando de una herejía. Le estoy hablando con todo el contexto desde el principio. Para que usted pueda descubrir cosas como esas. Porque el contexto de Deuteronomio 23 era de todas las ofrendas que le dije al principio, que el libro de Levíticos da las instrucciones. Ofrendas por el pecado, ofrendas por los alimentos, oblación, ofrendas de libación, ofrendas por la labor del campo, y que nadie estaba excluido. Nadie podía decir yo soy rico, yo soy pobre, nadie. Así que nadie tiene excusa para poder decir es que yo no tengo alcance al Señor. Él dijo, yo soy el lirio de los valles. El lirio que está en el camino y que todo el mundo pasa cerca y lo puede tocar y lo puede arrancar. Todo el mundo puede obtener el lirio de los valles. No hay excusa. Amén. Lo que a Dios más le concierne es la sinceridad y pureza de las palabras que le ofrecemos de nuestra boca. Oseas, capítulo número 14, versículo número 2. 14:2. ¿Ya lo tiene? Llevad con vosotros, desde el 1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica. Miren lo que le está diciendo el profeta a este pueblo. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. ¿Comprendió? ¿Qué es lo que más le concierne al Señor? Es la sinceridad y pureza de las palabras que le ofrecemos de nuestra boca. Y tengo 3-4 minutos para terminar esto. Lo llevo despacio esto. Yo quiero que usted de aquí salga con algo que puede realmente cambiar lo que sale de su boca. Porque una de las estupideces más graves que nosotros hacemos es cuando hablamos sin pensar. Entonces podemos también ser estúpidos al no pensar lo que cantamos. Eclesiastés Salomón, hijo de David, en 5:4 dice que no debemos de abrir nuestra boca, sino vamos a cumplir. Eso para los que anotan, Eclesiastés 5:2. Ahora, quiero terminar. ¿Qué cosas ofrecemos a Dios en nuestros cantos? ¿Usted sabe lo que canta? ¿Cuántos? Hay una alabanza tan linda, ojalá la pudiéramos cantar hoy, pero por el tiempo no. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor.
Ofrecemos para ti sacrificio de gratitud. ¿Lo cantamos? ¿Sabemos lo que estamos diciendo? ¿Cuántas alabanzas cantamos? Y sabemos lo que estamos diciendo. Si no sabemos lo que estamos cantando, tengamos cuidado, porque una de las cosas que yo me tardé aquí en hacer entender al pueblo es esto. Las palabras de David eran tomadas en cuenta por Dios, porque David tomaba también en cuenta las palabras de Dios, porque para él su palabra era cumplir lo que había prometido. Hasta pusimos el ejemplo aquí de un hermano de quedar a las 9 en la reunión. ¿Se acuerdan? ¿Qué canta? Si lo que usted está cantando solo lo hace por cantar, mejor no lo cante. Tenga cuidado. Y así en todo lo demás. ¿Estamos prometiendo algo que de veras no sentimos? Hermano, quiero decirle algo. Le doy gracias al Señor. He aprendido a cantar y algunas veces me quedo mudo. Porque digo, Señor, no te puedo cumplir eso. Me quedo mudo. Si este es el caso, nuestras ofrendas no tienen valor alguno. Es como que usted diezme sin saber lo que es el diezmo. Es como que usted ofrende sin saber lo que es. No tiene ningún valor. Ese diezmo no tiene ningún valor, esa ofrenda. Y se lo estoy diciendo desde el púlpito porque no tenemos ningún interés en que usted traiga. Si no sabe lo que está haciendo. Porque esto no es negocio. En otras partes no importa, hasta el inconverso que le piden que vaya a vender la cama con tal de que lleve una ofrenda para que lo sanen. No tiene valor alguno. Hebreos 13, versículo número 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Oiga, yo también sé que no puedo cantar por mis méritos. Ahora entiende por qué no se podía ofrecer en el altar del incienso fuego extraño. ¿Y sabe cuál era el fuego extraño? El que no era del fuego del altar del holocausto. ¿Ve? Si levanto mis manos es por Él, no por mí. O sea, por el sacrificio de Él es que yo puedo ser acepto. Por el sacrificio de Él es que yo puedo acercarme confiadamente hasta el trono de su gracia. Pero no por mí. Eso yo lo sé. Y es por eso que muchas veces levantamos nuestras manos, aunque todos nos juzguen. Es por eso que muchas veces podemos abrir nuestra boca, aunque seamos juzgados. Es por eso que podemos danzar delante de la presencia del Señor, aunque somos juzgados. Cuando usted entiende eso, usted tiene libertad para poderlo hacer. ¿Comprende? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por quién? ¿Por quién danza usted? ¿Por quién aplaude usted? Bueno, hablo de los que sienten gratitud porque de la cantidad de pecados que se nos perdonan, en esa misma medida amamos al Señor. Pero cuando no entendemos lo que nos han perdonado, ¿qué nos importa la adoración al Señor? Cuando no nos han perdonado mucho, ¡ay, qué ridículo era, hermano! Postrado y llorando. La hermana quedó como que es payasa, con todo el montón de cosas que le cayeron por las lágrimas. Pero como se le ha perdonado, no le importa hacer el ridículo. Sacrificio de alabanza, es decir, mire qué tremendo David, no eran cosas materiales, fruto de labios
que confiesan su nombre. ¿Y qué se necesita tener para poder ofrendar así? Si es de labios, ¿qué se necesita? ¿Se necesita de dinero, oro, plata? ¿Qué se necesita? Entonces ve que tampoco aquí nadie está excluido de ofrendar a Dios. ¿Se recuerda el principio de la enseñanza? De esas 4 cosas, nadie estaba excluido. Porque comenzó desde un becerro hasta un palomino. Todos podían. Aquí ninguno de nosotros está excluido. El que no lo hace es porque no quiere. Amén. Entonces, ahí encontramos sacrificios voluntarios en el Salmo 119, versículo 108. La espontánea expresión de su gratitud en contraste con las ofrendas ordenadas de la ley. No tenía que ver nada con las ofrendas ordenadas por la ley. Lo que David estaba haciendo. Amén. Volvamos al Salmo 119. Voy a terminar con 2 cosas. 119, 108. 2 cosas importantes ahí. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. 2 cosas. Primero, usted puede fungir siempre como sacerdote. Usted puede ministrar al Señor. Ahí David estaba ministrando como un sacerdote. Amén. Y segundo, y me enseñes. ¿Cuántos de nosotros ya no nos... Hermano, es que yo soy el pastor, entonces va a predicar el hermano Eduardo, hijo, va a predicar el hermano Fernando, va a predicar el hermano Mauricio, entonces yo me puedo quedar en mi oficina porque yo soy el pastor. Y que dice David, y me enseñes. Siempre un alumno, siempre un discípulo. David siempre fue un discípulo. El día que usted deje de ser discípulo, deja también de ser maestro. Porque el verdadero maestro nunca deja de ser discípulo. Y me enseñes tus juicios. Tremendo con lo que David termina ese versículo. Le está diciendo, Señor, yo me voy a someter siempre a tu palabra. Y no solo tu palabra, lo que hemos descubierto esta noche, algo más de lo que no está allí, algo más de lo que el conocimiento, el entendimiento humano no alcanza. Eso lo quiero yo. Y me enseñes tus juicios. Señor, he descubierto de que tú pides todas estas ofrendas y yo he encontrado esto maravilloso, que puedo ofrecerte a ti sacrificios de alabanza. Por eso, qué adorador más bello, ¿verdad? El dulce. ¿Comprende hoy? El dulce cantor. ¿Y por qué no hayan otros cantores como él? Hermano, que también tengamos una luz en nuestra ofrenda voluntaria o en nuestros sacrificios voluntarios. Adiós. Padre bueno, gracias. En esta noche, Señor, por todas tus bondades, si vienes como alumno, como discípulo, abrirás siempre tu corazón a su instrucción, a su enseñanza, a su exhortación, a su amonestación, a su dirección, a su disciplina, a su corrección. ¿Te ha corregido el Señor? ¿Ves que no solamente es ofrendas por el pecado, ofrendas de oblación, ofrendas de libación, ofrendas por lo que ha producido la tierra?
ofrendas que salen del corazón porque Dios te ha dado mucho en gran manera. David descubrió que se le podían ofrecer al Señor sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermano, quizás no tienes trabajo, quizás no tiene ingresos, quizás no hay quien lo bendiga, quizás no tiene quien le provea, pero eso no lo excluye de adorar al Señor y ofrecerle siempre por medio de Él sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Bienaventurado usted si ha entendido esto que David comprendió al descubrirlo en la meditación de la palabra de su Dios. Señor, no tengo excusas para no adorarte. Si tan solo entendiera de un principio, o hubiera entendido de un principio que todo lo que respira, hermano, todo lo que respira, alabe al Señor. Señor, gracias por aquellos que te amamos, no solo por lo que tú nos das, no solo por lo que tú nos bendices. Hay algo más, Señor. Qué hombre más dichoso David, pero también qué hombre más dichoso Job, que te pudo adorar cuando aún su cuerpo era una llaga podrida. Hermano, amas al Señor, no te quedes con nada. Puedes ofrecerle sacrificio de alabanza. Aleluya. Cuando pienso en tu